Muy buenas noches para toda nuestra audiencia en Latinoamérica. Bienvenidos a su programa En la Mira, Casuística en Seguridad. Hoy jueves 20 de febrero del año 2025 emitimos nuestro programa número 20 de En la Mira. Reciban un especial saludo de Conversando con el oficial de protección desde Ecuador y de la Asociación Internacional de Miembros de Cuerpos de Seguridad y Emergencias, AIMSE, capítulos Colombia, capítulo Ecuador, y hoy con un invitado que se nos agrega a este programa, AIMSE, capítulo Guatemala. Así que bienvenidos. Esta noche continuaremos hablando del tema que hemos traído los 2 jueves anteriores de este mes de febrero, que tiene que ver con la posible alteración de la seguridad ciudadana en Latinoamérica debido a las deportaciones que está realizando Estados Unidos hacia nuestros países en la región. ¿Qué impacto puede generar esto? ¿Qué desafíos y qué consecuencias pueden generar para la seguridad ciudadana este tipo de deportaciones a cada uno de nuestros países? Así que bienvenidos nuevamente a su programa En la Mira, Casuística en Seguridad. Edison, buenas noches. Muy buenas noches, mi estimado Henry. Pues sí, así como tú lo acabas de decir, hoy el programa se une con nuestro coanfitrión, el AIMSE, capítulo Guatemala. Y en ese sentido, pues, la idea general es que AIMSE haga presencia, obviamente, a través de este medio, justamente con todos estos temas que tienen que ver con la casuística en seguridad. Hoy tenemos a un invitado muy valioso, que obviamente más adelante lo vamos a conocer a través de nuestro invitado, coanfitrión de casuística, que pertenece a IMSE Guatemala. Él es Edgar Herrera. Edgar, ¿cómo estás? Muy buenas noches, bienvenido acá a este rincón, a este espacio. Gracias, Edison, muy amable. Henry, muy buenas noches. Pues sí, un programa bastante interesante, programa número 20 que une ya los 2 jueves anteriores y damos seguimiento a lo que hemos conversado. No por demás, muy interesante y muy actual el programa. Sí, bien, en entonces, ese sentido, sigue Henry. Sí. Ya como lo manifestó Edgar, entonces vamos a presentar nuestro invitado en el día de hoy, desde Guatemala, al señor Rodolfo Muñoz Piloña. Rodolfo es asesor empresario del sector de la seguridad privada en Guatemala, es miembro ha sido miembro del gobierno desde el año 1982, fundador de la Unidad de Seguridad y Servicios Integrales SA, Servicios de Seguridad y Consultoría en Gestión de Riesgos en Guatemala, presidente de la Gremial de Empresas de Seguridad Privada, representando aproximadamente a 45 empresas del sector, presidió la Federación Centroamericana de Seguridad Privada, fue secretario fiscal ante la Federación Panamericana de Seguridad Privada, entre otros tantos cargos y estudios que Rodolfo presenta en su currículo. Así que, Rodolfo, muy buenas noches. Gracias por atender la invitación que le ha hecho Edgar y nosotros de parte del programa En la Mira, Casuística en Seguridad. Bienvenido, Rodolfo. Muchas gracias, Henry. Siento muy honrado de nuevo. No es casualidad que estemos aquí. Por alguna razón, Dios nos está uniendo para que podamos ayudarle a nuestros conciudadanos de Latinoamérica a abrir los ojos, a abrir los oídos y aprender de la experiencia ajena. Porque es mucho más fácil y menos doloroso aprender de la experiencia ajena que de la propia. De nuevo, me siento muy honrado de estar con ustedes.
Muchas gracias, Rodolfo. Y pues vamos a dar inicio. Entonces, cedemos el micrófono a Edgar para que el programa de esta noche es todo suyo. Desde Guatemala los escuchamos y nuevamente bienvenidos. Bueno, nuevamente muchas gracias por el cambio. Pues bien, ya presentado al capitán también, ex capitán del ejército de Guatemala, con amplia experiencia en temas de seguridad y pues ha sido también analista político. El tema de hoy, Rodolfo, es la situación que se vive actualmente con la entrada del gobierno del presidente Trump y su eslogan de campaña y sus promesas de hacer el retiro o las deportaciones masivas de todos los migrantes latinoamericanos e incluso de otras latitudes a través de los canales y los bien conocidos tercer países seguros. Para esto pues hemos tenido ahí un video para poderlo ver y escuchar esos comentarios y pues estamos pendientes de su análisis. No sé, Edison, ¿me apoya con la proyección del video? Guatemala encabeza la lista de los países con más deportados en Centroamérica con 265 expulsados, según cifras oficiales divulgadas hasta el 24 de enero. Los deportados han arribado a la capital guatemalteca en 3 vuelos, 2 operados en aviones militares y 1 charter. El gobierno anunció que incrementaron el personal en los centros de recepción de retornados ubicados en diversos puntos de la capital, incluyendo en un parque de ferias y en la Fuerza Aérea de ese país. En Honduras, las autoridades ignoran cuándo comenzarán a llegar los vuelos con deportados. El gobierno de la presidenta Xiomara Castro anunció que no rechazarán la llegada de aeronaves militares estadounidenses con expulsados de su país. La única condición es que se evite el uso de esposas y grilletes. El gobierno hondureño confirmó este jueves 30 de enero una reunión de la Comunidad de Estados Latinoamericanos CELAC en Tegucigalpa para reaccionar a las deportaciones del gobierno de Estados Unidos. La reunión fue convocada por Colombia, que este 28 de enero de 2025 publicó fotografías y videos sobre los primeros deportados colombianos, bajando de aviones enviados por el gobierno de Gustavo Petro luego que este país terminara aceptando las condiciones del presidente Donald Trump bajo amenazas de diversas sanciones. En El Salvador tampoco hay información de vuelos con deportados, pese a que en años pasados este país ha encabezado la lista de emigrantes como de expulsados de Estados Unidos. Sin embargo, la administración Trump estaría cerrando un acuerdo con el gobierno de Nayib Bukele, que permitirá deportar a migrantes que no sean nacionales de ese país centroamericano, incluyendo a miembros del crimen organizado, según revelaron 2 fuentes del gobierno de Estados Unidos al medio estadounidense CBS News. En Nicaragua se desconoce información sobre la llegada de vuelos con deportados. En redes sociales circula la captura de un migrante nicaragüense de apellido Rogama en Kansas City, en medio de las redadas que están ejecutando las autoridades migratorias. Datos obtenidos por NBC News en Estados Unidos muestran que el Servicio de Inmigración detuvo a un total de 1.179 personas el domingo 26 de enero de 2025. De estas, solo el 52% eran consideradas arrestos criminales. Bueno, ya vimos ahí las imágenes previo a escuchar su análisis y en el contexto general de lo que representa en temas de seguridad y seguridad ciudadana hacia los países de la región. Los micrófonos suyos, don Rodolfo. Muchísimas gracias, comandante. Cuando me invitó a desarrollar ese tema, me vino a la memoria que allá por 1982-83 tuve el privilegio de compartir con unos senadores republicanos en Washington y les decía que las bombas que se oían en Latinoamérica por los enfrentamientos armados que habían contra la subversión, si no ayudaban a desarrollar los países sudamericanos, esas bombas iban a sonar más adelante en Estados Unidos. Y mire qué razón me dio el tiempo, porque hemos visto cómo la violencia y cómo todos esos problemas en su momento se trasladaron a Estados Unidos, como en el caso de las Torres Gemelas,
y tanta violencia que se ha desarrollado en Estados Unidos. Porque no le pusieron atención a las necesidades laborales de nuestros países y poco a poco se fue incrementando la cantidad de migrantes que se fueron hacia ese país. Y más adelante fueron utilizados como un arma política de parte del Foro de Sao Paulo y las organizaciones de izquierda que querían infiltrar gentes para crear caos en Estados Unidos, como lo hicieron en todos los estados de Latinoamérica, en todos los países de Latinoamérica. Y especialmente durante el gobierno pasado, el del señor Biden, pues ellos invitaban a los inmigrantes, les abrían las puertas a que llegaran a Estados Unidos y realmente cada vez fue mayor el número de infiltrados que fueron teniendo y el número de gente delincuente que fue llegando. Claro, con el cambio de política, todo el mundo dijo, Trump nos va a resolver los problemas a todos los países de Latinoamérica, pero no es así, porque él tiene suficientes problemas en su país como para estar pensando en los nuestros. Cuando se presentó el secretario de Estado Rubio a Guatemala, él traía su agenda bien definida. Quería que Guatemala le recibiera todos los migrantes, tanto locales como extranjeros, que se pudieran traer a Estados Unidos. Pero cuando usted se pone a analizar, les decía yo a ustedes hace un rato, que el índice delincuencial en el país anda por ahí por el 0.001% y no tenemos la infraestructura para controlar a esa cantidad de delincuentes. Ahora imagínense qué va a suceder con esa gran masa de delincuentes que están viniendo. Que el problema serio es que no contamos con instalaciones para tenerlos detenidos como los tenían en Estados Unidos. Entonces aquí vienen a estar en libertad. ¿Y qué va a suceder con eso? Pues que se unen con las bandas de delincuentes locales y van a poder hacer mayores grupos delincuenciales. Apenas la semana pasada hubo un problema de una balacera aquí cerca en la ciudad capital, donde estaban peleando por territorio grupos de Colombia, de Honduras y de México. Imagínense qué más va a poder pasar con la gran cantidad de gente que puede venir a Guatemala y que se va a perder el control de ellos cuando se les deje libres en la ciudad. Por ahí diría yo como una introducción al tema. No sé qué más me quiera que le agregue. Bueno, pues dentro de su análisis hemos visto que algo que surge es la reunión express que el presidente de Colombia solicitó ante las amenazas de incrementar los aranceles. Secunda la presidenta de Honduras con la Secretaría Pro Tempore de la CELAC. Mencionamos también ahí el Foro de Sao Paulo. Sería como decir el área de sustitución del foro ante Centroamérica con la CELAC, pero en sí vemos de que fue mucho más imagen externa de lo que realmente lograron solventar para impedir la deportación masiva hacia estos países, incluyéndonos a nosotros. De esa cuenta, me gustaría preguntarle su apreciación sobre la visita, pues ya mencionó algo del secretario de Estado Rubio, con las negociaciones en Panamá para bloquear el paso del Darién, y qué impacto representa esa presión sobre las fronteras hacia el sur de Guatemala y lo que pueda implicar las reacciones de México hacia Centroamérica, porque obviamente ellos van a recibir los migrantes, pero no se los van a quedar, nos los van a trasladar en cascada hacia toda la región. Sus comentarios. Bueno, en el caso de Panamá, no sé qué negociación hicieron el gobierno panameño con las empresas chinas, porque ahí decían las redes sociales que habían sucedido 3 años ya de que estaban utilizando el canal y que curiosamente no había recibido
ningún beneficio el país de Panamá. Pues es natural que no solo estamos viendo cómo los chinos quieren asentarse y tener bases en toda Latinoamérica. Ya tienen en El Salvador, y hay algo en Honduras. Entonces, para Estados Unidos se está volviendo ya un problema de seguridad estratégica, que tienen ellos que retomar el control, porque si no, cuando sientan ya no van a tener control en toda Latinoamérica. Por de pronto, el país más amigable que se presenta para Estados Unidos resulta ser Guatemala. Es el que menos problema le está dando. Y también me pareció que fue una forma poco hábil, poco inteligente de enfrentar el problema migratorio, porque se pusieron los David a querer pelear con Goliat, pero no tenían su onda y no tenían suficientes piedras. Entonces, ¿qué sucedió? Les dio un par de soplidos y en 4 horas ya Colombia había tenido que aceptar las condiciones que le había puesto Estados Unidos. Recordemos que Estados Unidos sigue siendo el país más poderoso a nivel militar. Quizás económicamente China ya esté queriendo llegarle, pero todavía Estados Unidos tiene mucho poder a nivel militar y a nivel económico. Entonces, me parece muy inocente el querer ponerse enfrente de ese tamaño de país y a decirle un no categórico. Vea usted el caso del presidente Bukele, cómo lo manejó de manera tan inteligente. Sencillamente le dijo, ok, mándeme todos los delincuentes que tenga, le alquilo mis cárceles. Y entonces comenzó a obtener beneficios para el pueblo de El Salvador. Pero aquí en Guatemala le dijeron sí a todo. Alguien que estuvo en la entrevista me comentaba que a la puchica, el presidente le dijo sí a todo lo que él decía. Y por decirle algo, si había dicho que iba a tener 10 viajes al mes, el otro le dijo, no, quiero 40. Entonces realmente lo que sucede es que no sabemos negociar. No tenemos un equilibrio para ver qué tan fuerte es militarmente y qué tan fuerte es económicamente el país con el que estamos negociando. Uno tiene que ser hábil, tiene que ser inteligente y tener buenos asesores y oír a sus asesores, porque muchas veces los presidentes creen que lo saben todo y eso no es necesariamente cierto. Si se tienen asesores y si se les paga muy bien, es precisamente para que den a uno ideas lógicas de cómo enfrentar los desafíos de una negociación como esta que se presentó. Y no sé si hay algo, Henry. Sí, Edgar, si me permite, quiero hacer una acotación, manifestar lo siguiente. En lo que va corrido el año 2025, Guatemala, de acuerdo a cifras dadas por el gobierno, ha recibido 3.297 deportados, de los cuales son 2.879 enviados desde los Estados Unidos y 418 enviados desde México. Y esta situación, ¿quién lo manifiesta? Ya que escucho lo de la entrevista y lo de la reunión de Marco Rubio allá en Guatemala, lo ha manifestado un secretario de gobierno del gobierno guatemalteco que se llama Santiago Palomo, quien ha dicho a CNN que Guatemala tiene la capacidad de recibir 18 vuelos semanales de deportados, que tiene, bueno, que la vicepresidenta de la nación, cada vez que llega un vuelo, está presente en el aeropuerto recibiéndolos casi que uno por uno y dándole su abrazo de bienvenida nuevamente. Manifiesta que no es una sorpresa para Guatemala este tipo o esta cantidad de deportados. Lo que da a entender o se deja entrever es que, y lo que siempre hemos dicho y lo hemos manifestado programas anteriores, los 2 jueves anteriores, es que el problema de las deportaciones no es del año 2025 de Trump. Esto es un problema que hace muchos años se viene haciendo, o no es un problema, es una medida del gobierno americano que hace muchos años lo viene haciendo y siempre lo ha hecho con aviones militares, con personas esposadas de manos y pies y a la cintura,
y etcétera, 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 y lo han argumentado, ya bien lo decíamos, por medidas de seguridad al vuelo como tal. Y las mismas cortes en los Estados Unidos han manifestado de que es una medida apta y apropiada para este tipo de situaciones, es decir, le han dado el aval a esto y por eso lo han venido haciendo. Sin embargo, como bien decían ustedes y citaban la reunión de la CELAC, que fue nula, fue un tiro al pie por el presidente de Colombia, que maneja la diplomacia al estilo de un presentador de circo. Entonces, no deja absolutamente nada de un buen actuar, y por eso le tocó dar ese reversazo, como bien lo manifestaban ustedes en el tema de los deportados. La pregunta mía es, este señor Santiago Palomo manifestaba que el gobierno tiene un programa de atención y de asistencia en Guatemala que va direccionado hacia el tema de la salud y la reintegración a la vida laboral, y el plan se llama Plan Retorno al Hogar. La pregunta es, ¿por qué ahora salen con este plan y por qué no se tenía ese plan antes de que la gente migrara a los Estados Unidos? ¿Por qué ahora sí tenemos espacio, trabajo, puestos para la gente que viene y antes no lo sabían? ¿O es que ya en Guatemala no hay desempleo y lo que están vacantes es para los que llegan? Bien, hubo un momento en Guatemala que comenzamos a tener falta de personal para poder ocupar los empleos que había. Digamos, en el área de seguridad privada teníamos el problema serio de que ya no había personal para cubrir los puestos de servicio. En el área de agricultura también, en el área de la construcción, y comenzamos a preocuparnos porque ya no había mano de obra calificada para trabajar en Guatemala. Fíjese usted la cantidad de conductores de camiones con licencia profesional que se fue a Estados Unidos, fue increíble. Entonces, sí es cierto que en un momento dado comenzó a faltar mano de obra para cubrir las plazas de trabajo. Pero también no quiere decir que en un año, de la noche a la mañana, este gobierno que ha dado muestras de que no es capaz de cubrir con las necesidades del país, venga ahora con la gran novedad de que ya tienen un programa listo y completo para recibir a los migrantes. No me extrañaría que haya algo bueno, por supuesto, ha de haber unos 100, 200 empleos nuevos, pero no creo que tengan un programa para cubrir 5, 10, 20 mil plazas de empleo. Correcto, gracias. Si me permiten, también, a ver, revisando justamente estas estadísticas que algo ya tocó Henry hace un instante y que en realidad no es nada nuevo el tema de las deportaciones. En el año 2024, más o menos 140,000 es lo que yo ese dato es el que tengo. En el 2023, alrededor de 70,000, ¿no? Esto quiere decir que el 24 se duplicó. Y bueno, obviamente en este año estamos ya por los 7,000 y pico, déjenme, no, 100,000 ya, bueno, en el 24 se cerraron con 100,000. En definitiva, esta migración, más bien dicho, esta actividad que se está realizando de una u otra manera, obvio que no es nueva, y que de una u otra manera quizás tenga que ver mucho con en la parte ya política estrictamente, generando justamente algún tipo de evento en el cual no se sabe, con el influjo que tiene, obviamente, como muy bien Rodolfo lo decía, el tema de China, no olvidemos el tema de la Unión Soviética, el tema del famoso socialismo del siglo XXI, y la influencia tan grande que tiene, obviamente, en los países. Hablo, por ejemplo, en mi país, en este momento estamos justamente en esta situación, y uno, tomando en consideración algo que voy a decir que fue un tremendo revuelo, obviamente aquí,
el rato que se hizo un análisis de cómo votó la población ecuatoriana y que tenía estrecha relación con las áreas de influencia del crimen organizado. En ese sentido, yo iría la pregunta, Rodolfo, ¿se ha hecho algún tipo de análisis también a nivel de Centroamérica, en este caso a nivel de Guatemala, de este grueso de deportados que están regresando o retornando de alguna manera y que en su inicio salieron hacia Estados Unidos? ¿Hay algún tipo de relación justamente con temas de gente ligada al narcotráfico, a la delincuencia organizada, al crimen organizado, que de una u otra manera fueron o migraron hacia Estados Unidos con algún tipo de interés bajo el influjo de todo lo que hemos comentado? Definitivamente sí hubo gente que fue enviada, como te decía, dentro de los planes del Foro de Sao Paulo, que estaban mandando gente para infiltrarla en Estados Unidos. También ha venido gente de otros continentes que, aprovechando las caravanas que se hacían de ciudadanos latinoamericanos, se infiltraban gente de otras culturas y de otras formas de pensar que fueron hacia Estados Unidos. No me atrevería a decir que alguien de uno de los cárteles haya mandado gente específicamente para atender sus negocios. Pero como nosotros sabemos, la droga es llevada hasta la frontera de México. En Estados Unidos se mueve solita, ahí no necesita de mano de obra. Curiosamente, no hay narcotraficantes en Estados Unidos. Y entonces no creo que fuera necesario estar mandando gente para ese fin en particular. Generalmente iban con actitudes de terrorismo, actitudes de crear problemas sociales y de otra naturaleza, pero no creería yo que un cártel específicamente esté tratando de infiltrar gente para que les vaya a hacer su trabajo en los Estados Unidos. Hay suficiente mano de obra local que es la que mueve el narcotráfico en ese país. Edgar. Sí, pues haciendo una acotación también a lo que mencionó Henry y mencionaste, parte de las políticas de Estado está la Comisión Nacional del Migrante. Y si bien es cierto, esto no es un fenómeno actual, ha cobrado relevancia por el hecho de ser quien está hoy en la oficina oval en Estados Unidos y su mecánica o forma de hacer la diplomacia al exterior. Mi pregunta es en este sentido. Si nosotros a nivel Centroamérica recibimos de manera individual como país X cantidad de vuelos, digamos 11, 10, como está bien mencionado, ¿habrá un registro y basado en su experiencia, don Rodolfo, el tema tendrá un registro delictivo, ya que cuando algunos migrantes se fueron hacia Estados Unidos, aquí existía la cédula de papel y hoy por hoy está el documento de identificación personal ya digitalizado? ¿Tendrán algún registro del récord delictivo que pueda pesar y hacer efectivas las capturas en cada uno de nuestros países de la región? ¿Estamos preparados para soportar esa carga de delictivos, de delincuentes confesos o con antecedentes en los países? No digamos Estados Unidos, sino que se fueron algunos con los antecedentes delictivos y su récord criminal manchado. ¿Estamos preparados? Sí, yo considero que cuando usted entra al Servicio Migratorio de Guatemala, automáticamente tienen que ver quién tiene orden de captura, quién tiene orden de captura internacional y los delitos que ha tenido en Guatemala y que no hayan prescrito. Entonces es natural que desde el mismo aeropuerto debieran de capturarlos y conducirlos a los lugares correspondientes, ya sea a la torre de tribunales o directamente a las cárceles del lugar. Entonces yo creo que ese récord es elemental que lo deben de tener.
Es elemental que tiene que haber algún control migratorio que refleje cuando una persona tiene orden de captura, tanto nacional como internacional. Sí, pero lo medular que quisiera tal vez entender es nuestros países con sus deficiencias y con su característica de cómo generan la seguridad ciudadana. Al recibir, si se fueron en flujo migratorio, fue hacia el norte, huyendo de la justicia de los países, vengan a tener una carga más hacia el sistema de justicia y las prisiones que pues, obviamente están colapsadas en su gran mayoría. ¿Cómo se visualiza o qué impactaría más allá de este flujo migratorio con récord, este flujo migratorio señalado, este flujo migratorio? No estoy generalizando, sino que es esa masa que ya se fue huyendo de aquí y que regresa. Unos que estuvieron incluso en centros penitenciarios en Estados Unidos, fueron a recibir la maestría delictiva a Estados Unidos y nosotros la estamos recibiendo como una importación forzada. ¿Estamos preparados para de cara a esa eventualidad de seguridad? Definitivamente no, porque estos van a venir corregidos y aumentados. Pues no solo la experiencia delincuencial que tenían en Guatemala, sino que lo que fueron a obtener allá. Y al llegar aquí tendrían dos posibilidades. La una es que sean capturados en el momento en que son identificados en el área migratoria y serían conducidos a la cárcel para reiniciar su proceso o el cumplimiento de las penas que tengan. Y la otra es que logren escabuirse y entonces se suben o al ramo laboral o se suben al ramo delincuencial, que de todos modos van a tener suficiente entretención y bastante competencia entre las delincuentes, especialmente en las maras, y ahora como nos dimos cuenta en el problema que se dio la semana pasada, también con los componentes delictivos internacionales, que hayan ya clicas o que vengan cárteles de otro país a laborar al nuestro. No sé si... Rodolfo, yo quisiera hacerle una pregunta. Adelante. Hemos escuchado hablar en estos últimos días o esta última semana acerca de unos famosos países puente. Y esos países puente en Centroamérica específicamente se mencionan a Costa Rica, Panamá y dentro de esos tres, Guatemala también, haciendo parte de ese grupo de tres. Puede ser por lo que ustedes bien decían, de que en esa reunión con Marco Rubio a todos le dijeron que sí. De pronto estos otros gobiernos como Panamá se vio y lo que uno interpreta es que de pronto accedió a este tipo de situaciones de convertirse en un país puente para estas deportaciones por la amenaza de retomar el control del canal de Panamá por parte de los Estados Unidos. En la parte de Costa Rica, pues todos sabemos cuál es la problemática hoy en día de este país con relación al narcotráfico y etcétera. Pero no es una forma de que los Estados Unidos trasladen esa responsabilidad que ellos tienen, porque al fin y al cabo, sea de forma ilegal o no, al estar estas personas en territorio estadounidense y deportarlos y obrar como un intermediario, prácticamente un tercero dentro de esta situación, como es el caso de Panamá, que ya tiene problemas y se ve en las noticias de 300 deportados de los Estados Unidos hacia Panamá, con destino hacia países del Asia, y ya empiezan a presentar quejas de derechos humanos, de violación de derechos humanos, que les quitaron el pasaporte. Ya hubo una persona de nacionalidad china que se voló del hotel y 2 días después la encontraron nuevamente y ya está otra vez en el hotel. El simple hecho de poner a las afueras del hotel policía encamuflado, utilizando uniformes militares, no policiales, sino militares con armamento a las afueras,
Desde ahí empieza uno a mirar que no es un trato humanitario, y fuera de eso están hablando ya en Panamá y en Costa Rica. Por ejemplo, Costa Rica manifiesta que no hay probabilidad de que esa gente se quede en el país, es decir, no hay asilo, ¿no? Panamá dice lo mismo, pero los están llevando hacia una zona que es la zona del Darién, que es muy cercana a la frontera con Colombia. Podría uno llegar a pensar de que en cualquier momento van a abrir las puertas y digan, nuevamente cojan por donde llegaron, es decir, por el tapón del Darién, por esta selva que fue por la que pasaron hacia Panamá, Costa Rica, México, Estados Unidos, ahora regrésense, y podría uno llegar a pensar que ese problema de toda esta deportación de personas asiáticas va a llegar a Colombia por ese mismo canal, por esa misma ruta, por esa misma vía. La pregunta concisa, Rodolfo, es, ¿considera usted que es un traslado de la responsabilidad de Estados Unidos hacia estos países en tema de responsabilidad de violaciones de derechos humanos a nivel internacional? Como lo decíamos anteriormente y antes de empezar el programa, ya hay ONGs como Amnistía Internacional, que no es cualquier ONG, y sabemos que sí, es de pensamiento de izquierda, pero está generando ya esas denuncias en cortes estatales para parar de una u otra manera este tipo de deportaciones que está haciendo Estados Unidos, y que podría uno llegar a pensar de que se está convirtiendo en un negocio, como bien lo manifestaban ustedes respecto a El Salvador. Envíenmelos para acá, páguenme y yo se los tengo. ¿Será que no se está convirtiendo en un negocio también para Costa Rica, para Panamá y muy posiblemente para Guatemala, Rodolfo? Definitivamente, Estados Unidos lo que está tratando es de resolver su problema interno, su problema de seguridad interno, restablecer el control y todas las medidas necesarias para que sus ciudadanos vivan en paz. Pero como buen negociante le está trasladando la responsabilidad a nuestros países. El asunto es que no contamos con la infraestructura específica, porque si nos dijeran, mire, les vamos a construir cárceles en un mes, y cuando ya estén listas las cárceles les mandamos todos los presos que quieran, ahí sería un buen punto, pero los están mandando sin que estemos preparados. Yo le hacía la broma fuera de cámara a ustedes que si los de derechos humanos están tan interesados en los derechos humanos de los delincuentes migratorios, pues que se los mandamos a ellos, que los reciba las organizaciones de derechos humanos y que ellos hagan los procesos de retorno a sus países. ¿Por qué nosotros tendríamos que tener la responsabilidad de esas instituciones, de esas cantidades de personas, si no tenemos la infraestructura necesaria? Yo creo que tenemos que ser realistas y no estar payaseando como suelen hacer las organizaciones estas, que lo único que buscan es protagonismo y dinero. Eso es lo único que andan buscando. La experiencia nos ha demostrado a lo largo de los años que donde aparecen las ONGs de izquierda, lo único que están buscando es dinero y protagonismo, y ver cómo alcanzan el poder para ir a saquear los países que logran alcanzar. Por ahí es donde yo pensaría que sería lo que tendrían que hacer, porque ya es mucho, pues no podemos seguir nosotros resolviéndole los problemas a los demás ciudadanos. Si son chinos, pues se los lleven a la China directamente. ¿Por qué tendrían que venir para acá? Elemental. En ese sentido, un poquito tomando en consideración lo que estamos hablando, y voy a ser de abogado del diablo ahorita. Híjole, cuidado. No habría que hacer un mea culpa ya a sí mismo en cada uno de los países, porque al final del camino, yo, digamos, Ecuador, si sale de Ecuador un contingente de delincuentes que no pude atraparlos, que no pude satisfacer en el tema carcelario, que es un fenómeno en toda la región. No hay tantas, bueno, en El Salvador sabemos que ahora sí hay en demasía y ya sabemos dónde se le puede trasladar a los delincuentes,
Pero bueno, no habría que hacer un mea culpa también en cada uno de los países, considerando el hecho de que, como tú mismo dijiste hace un instante, Rodolfo, Estados Unidos lo que está haciendo es de, solucionando su problema y dando un bienestar a su gente. Pero, y en todo caso, la basura, entre comillas, no porque todas las personas que han salido sean eso, e incluso los mismos delincuentes, pero una frase nada más, la basura de cada uno de los países que se arroja y que vaya a parar donde sea, no será necesario que esa situación, esa faltante que estamos nosotros arrojando al mar, tenemos que hacernos cargo sí o sí. ¿Qué dices, Rodolfo? Yo creo que tiene mucho que ver la habilidad de los ministros de Relaciones Exteriores, porque si el ministro guatemalteco tiene el listado de los colombianos, por decir algo, que estamos recibiendo, pues tiene que ponerse en comunicación con el ministro de Relaciones Exteriores de Colombia para coordinar de qué maneras se les manda de vuelta a los migrantes y que los que no sean delincuentes, pues que sean recibidos así como lo hace nuestra distinguida vicepresidente, que hasta lo llega a recibir uno por uno. Bueno, pues que lo reciba el señor exministro de Defensa que había en Colombia y que los ubiquen y que resuelvan ellos su problema. Pero otra vez va a depender de la habilidad que tengan los ministerios de Relaciones Exteriores para poder coordinar con los otros países la agilización del traslado de esas personas, y que los que tengan delitos y que sean controlados desde aquí, bueno, pues entonces de una vez que pasen a ponerlos en las cárceles respectivas. ¿No te parece? Bueno, sí, pero al final del camino, no dejamos de ser, pienso yo, igual responsables, ¿no? Claro. En ese sentido, pienso que ahora, en definitiva, pienso que es adicional a eso, solamente una muestra de la ineficacia de los gobiernos, que de una u otra manera, obviamente lo que han hecho es como solemos decir aquí en el Ecuador, un saludo a la bandera en cuanto a estas problemáticas que existen, y mejor si es que me libro del inconveniente, me alío a estas cosas, hago de la vista gorda y no pasa nada, ¿no? Pero yo creo que de alguna manera, obviamente, sí hay que hacer un mea culpa en cada uno de los países, bueno, los gobernantes, porque al final del camino nosotros como ciudadanos en realidad no tenemos mayor inconveniente y no tenemos en ese sentido ninguna culpa, si se puede decir. Pero pienso yo que en ese sentido, pues la falta incluso de políticas públicas, la falta en lo que tiene que ver incluso con una verdadera política a nivel de cada uno de los gobiernos, pues sería lo necesario, ¿no? El efecto Bukele, no sé también, robándome un poquito el tema y el espacio, Rodolfo, no sé, ¿hasta qué punto tú crees que cabría en ese sentido? Como decía, hace un instante también decían y comentaban, si Estados Unidos nos dice, bueno, muy bien, te pongo una cárcel por cada país y pon ahí a tus delincuentes. ¿Hasta qué punto crees tú, Rodolfo, que de una u otra manera se solucionaría el problema en ese sentido? Definitivamente se solucionaría si, solo si los Estados Unidos se hacen cargo de la manutención de esos presos, porque hay que darles de comer, hay que darles derechos humanos, hay que darles un montón de cosas, uniformes, todo lo necesario para que vivan, y los impuestos de los guatemaltecos no tienen por qué pagar por los delincuentes del Ecuador. Y si le estamos quitando el problema a los Estados Unidos, pues Estados Unidos debiera de resolver ese problema en lo que esos migrantes llegan a su país, ¿no te parece? Claro, exactamente. Bueno, gracias, Rodolfo. A la orden. ¿Alguna cosa más? No sé, Edgar. Sí, con la mecánica. Estamos analizando Latinoamérica y la región de Centroamérica, pero creo que también Europa
adolece de estos aspectos. Veamos España, Francia, Italia, con su carga de migrantes de África y de Asia. Entonces, correcto. Y pues mi cuestionamiento sería si esa ola es un producto de las mismas políticas y del origen cíclico de los cambios de gobierno que han tornado, estuvieron 10, 15 años de partidos de izquierda o verdes en esas latitudes. En nuestra región también tenemos esa marea de ideología. No es producto de alguna política fallida, de la utopía del papá Estado, de brindar la protección y los servicios en vez de incentivar empleo y seguridad. Esa es la cuestión. Estamos viviendo el efecto de 10 años de ideología permeando en los gobiernos del mundo, porque fue una tendencia que se vivió. ¿Es esto parte de esa mea culpa que dice Edison de que tengamos nosotros como país? Y decimos nosotros, pero igual somos ciudadanos de a pie, pero las políticas públicas fracasaron desde Canadá, pasando a Estados Unidos, hasta Tierra de Fuego y pasando por Europa. Ha sido un colapso esto que estamos viviendo ahorita, el retorno de todos nuestros migrantes, tanto que fueron a trabajar como quienes también fueron por otros temas generales. Y que esto pueda ser caldo de cultivo para alguna reacción a futuro, o que volvamos otra vez a ver ese proceso a la inversa nuevamente, 10, 15 años más. Si usted se recuerda, cuando comencé mi intervención, les conté la historia que había tenido con los senadores en Estados Unidos. Mientras no resolvamos en nuestros países los problemas de trabajo, de hambre, de infraestructura, siempre va a haber un sueño americano. Siempre va a haber un lugar a donde se quiera ir el ciudadano porque cree o tiene la idea de que va a vivir mejor. Nuestro trabajador guatemalteco es muy apreciado en los Estados Unidos. Y como una contradicción, comenzaron los repatriados, pero también le dieron un premio en la Florida a los guatemaltecos por ser excelentes trabajadores, porque trabajan en el campo bajo unas condiciones terribles, pero como están acostumbrados a aguantar bastante el tipo de trabajo fuerte, pues ahí están. Y esa gente no la quieren mandar de regreso, porque esa gente es la que mantiene los trabajos que los norteamericanos no quieren hacer. A ver si les gusta a ellos sacar la basura, a ver si les gusta a ellos ir a ver toda la parte agrícola en la época de verano. Solo nuestros campesinos, que son tan fuertes, como diríamos aquí, tan hombres para trabajar, soportan eso. Porque ya los americanos, o los que ya se sienten americanos, aunque lleguen con papeles, ya no quieren hacer esos trabajos. Pues. Ya no quieren limpiar, barrer, especialmente en condiciones y bajo los salarios que le pagan a los indocumentados. Porque ese es otro detalle interesante, que allá también son esclavizados con los salarios que se les pagan porque no tienen papeles. Y entonces mucha gente se aprovecha de ellos. Entonces sí puede haber una revancha de que quieran regresar a Estados Unidos, a menos de que resolvamos las necesidades locales. Si el día de mañana, en lugar de estar apoyando a China, de estar apoyando a Taiwán, de estar apoyando a Vietnam, se ponen a apoyar a América, yo les aseguro que los problemas de migración de americanos, porque todos somos americanos, ¿verdad? Creo que bajaría bastante. Bajaría bastante. No sé si le contesto con eso su pregunta. No, tal cual, Rodolfo, ahí. Solo haciendo una pequeña anotación.
Y una última pregunta sobre este tema. ¿Qué sería entonces? Porque, como bien dice, a pesar de que fueron con sueldos bajos, siguen ganando en dólares. Y en nuestros países, la moneda, pues obviamente, si yo gano allá $1 aquí, no voy a ganar esos 7 quetzales que representa ese dólar. Voy a ganar menos. Eso también impacta. ¿Cree usted? La diferencia que le voy a compartir va a ser un poco irónica, pero es real. Usted aquí gana casi 8 veces menos que en los Estados Unidos por cada dólar. La diferencia es que aquí un banano, ¿cuánto le cuesta? Aquí un banano le cuesta 25 centavos. En Estados Unidos un banano le cuesta $5. O sea, ya gana más, pero gasta más. ¿Cuánto cuesta la vivienda? ¿Cuánto cuesta todos los servicios y todo lo que se utiliza normalmente? Entonces, todo es relativo porque va a depender de qué tanto compre usted con lo que gana y qué tanto esté acostumbrado usted a los lujos y a los servicios que recibe en Estados Unidos versus los servicios y los lujos que recibe en su país. Fíjese usted que hace poco estábamos viendo en un programa no me acuerdo de cuál, de los Estados Unidos, que encontraron a un niñito de año y medio caminando por la calle y lo encontraron unas personas y lo fueron a atender. Y cuando fueron a ver, resulta que eran unos guatemaltecos que vivían 8 personas más o menos, o 6, algo así, en un solo cuarto. Y aquí nos damos el lujo de que en cada habitación está uno con su esposa o duermen 2 o 3 de sus hijos. Y cuando fueron a encontrar, habían no sé cuántos adultos, más no sé cuántos niños, y era un desorden porque no tenían muebles, no tenían nada. Entonces, el estilo de vida local lo trasladan a los Estados Unidos y ahí bajan costos. Pero aún bajando costos, la vida en Estados Unidos es carísima. Es carísima. Yo tengo familia allá y me dicen, mira vos, las cosas han subido a unos precios que nunca creímos que tuviéramos que pagar. Entonces, todo va a depender del cristal con que se mire. No sé si Bueno, es claro con... Sí, perfecto. Yo creo que redondeando todo este tema de las deportaciones, y hoy que hemos mirado la deportación desde países en Centroamérica, también tenemos que entrar a analizar, ya para terminar, el tema de las remesas, como bien lo manifestábamos en programas anteriores, porque si bien es cierto, la gente migra hacia los Estados Unidos desde cualquier país en Latinoamérica y fuera de América, en busca de su famoso sueño americano, que no es otra cosa que un sueño, porque cuando los que hemos tenido la oportunidad de vivir allá, nos hemos dado cuenta de cómo es realmente la vida del famoso sueño americano, que no es ningún sueño. Entonces, esas remesas de esta gente que se va hacia allá pensando en devolver hacia acá, hacia su familia que se quedó y buscándoles como una mejoría económica, al deportar a estas personas, no va a ser solamente el afectado esa persona que es deportada, sino todo ese núcleo familiar que estaba recibiendo esa remesa que este deportado enviaba desde los Estados Unidos. Entonces ya no va a ser uno el afectado, sino que generalmente una familia mínimo se compone de 5, entonces ya van a ser afectados 6 personas que van a dejar de percibir ese ingreso económico y que va de una u otra forma a generar también que se aumente ese índice de pobreza y que se aumente esa cantidad de personas que tienen el desempleo o que genera de pronto un empleo, pero no un empleo formal, sino el azar y comer todos los días. Entonces es importante también tener en cuenta ese tipo de situaciones, no solamente el salir al aeropuerto a recibirlos de abrazos y darles un ramo de flores y bienvenidos nuevamente a su país, sino es realmente estas personas qué van a hacer. En muchos países están hablando de planes. Aquí en Colombia hablaron y en Ecuador hablaron de darles un apoyo económico por ciertos meses, 3 meses, 6 meses, pero después de que se acabe ese apoyo económico, ¿esta persona qué va a hacer?
no se va a dejar morir de hambre. Y entonces viene lo que hablábamos anteriormente, y es donde aparecen las bandas criminales a ofrecerle, entre comillas, trabajo a esa persona que no lo tiene, y va a engrosar las filas de estas organizaciones criminales y empieza a presentarse un desequilibrio en la seguridad ciudadana de cada uno de nuestros países. Por otra parte, también es importante entender, como bien lo manifestaban ustedes, es que la diplomacia en nuestros países ha dejado de ser eso, diplomacia, y se ha vuelto un chiste y un tuit. Así manejan actualmente la diplomacia en nuestros países. Por ejemplo, en Colombia, el canal preferido del presidente actual en Colombia es el Twitter o el X, como lo quieran llamar, y es donde se generan esos conflictos porque lo que usted escribe, la persona que lo recibe lo puede interpretar mal o lo puede interpretar como usted lo está queriendo decir, y eso conlleva a problemas. Ya esas líneas o esas vías diplomáticas entre países se acabaron. Aquí nombraron a cualquiera de canciller o de ministro de Relaciones Exteriores, una persona que ha pasado por todos los puestos en el gobierno nacional, que yo creo que es el non plus ultra del gobierno Petro en Colombia, porque en todos los puestos ha estado y realmente en ninguno ha hecho nada bien. Por otra parte, ese populismo mediático de nuestros gobernantes es lo que también ha generado este tipo de situaciones. Por ejemplo, el llegar a manifestar de que ofrecemos un hospital en Bogotá para la atención de todos los niños palestinos que lo necesiten. Y cuando miramos hacia adentro del país, encontramos que hay niños muriéndose por desnutrición en sectores donde ni siquiera tienen agua potable. Pero así es la política hoy en día, mediocre, es una política mentirosa, es una política populista, y que desafortunadamente nosotros como ciudadanos, que decía Edgar, ciudadanos de a pie, somos muy dados a creer en esas fábulas y en esas mentiras, y todavía hay gente que aplaude todo ese poco de cosas mediocres y de mentiras. Entonces, este problema de las migraciones que generaron y auspiciados por ese famoso foro de Sao Paulo y el Grupo de Puebla en México, buscando un estallido social en Estados Unidos que se llegó a presentar, porque muchas veces vimos en las noticias estallidos sociales en diferentes ciudades de Estados Unidos, donde eso anteriormente no se veía, donde veíamos manifestaciones y ataques a la misma autoridad, a la policía, en diferentes ciudades, cuando eso era inaudito y eso no se podía presentar porque la ley era muy fuerte. Y en últimas dice uno, bueno, algunas medidas de las que está tomando este presidente actual de Estados Unidos, pues pueden ser muy contradictorias, pero para los proyectos que se tiene como país en la cabeza de este señor, pues pueden ser muy valederas, como es, por ejemplo, la última que hizo, que fue sacar todos los fiscales que había nombrado el presidente Biden, por considerarlos que eran protectores de ese progresismo mediático en toda la región. Entonces, dice uno, hasta dónde sí, hasta dónde no, cada uno mirará desde su óptica, pero son medidas que dan a mucho de qué hablar. Yo de mi parte agradecerle, Rodolfo, porque nuevamente ha estado con nosotros, ha recibido la invitación que por intermedio de Edgar se le ha hecho al programa En la Mira, Casuística en Seguridad. Muchas gracias por sus aportes, desde su experiencia, desde su manejo en el medio de los gobiernos donde ha estado y ha trabajado. Ya no somos tan ingenuos, ya no comemos entero, ya vamos y miramos, verificamos la información, y eso es lo que queremos hacer con este programa, que no comamos entero, que sembremos esa semilla en cada uno de quienes nos escuchan, para que vayan y no se queden con lo que escuchan, sino que vayan e investiguen, verifiquen otras fuentes, a ver si lo que están escuchando es cierto. Aquí el día domingo manifestaron de que el presidente de Colombia estaba hospitalizado de gravedad, casi que muerto, por una sobredosis de cocaína, y eso, pues como todo el mundo sabe que él
le jala ese tipo de situaciones y al alcohol. Entonces, ya lo daban por cierto y le tocó al mismo presidente salir a desvirtuar y etcétera. Mire la desinformación tan grande que se crea, y más cuando vulgarmente y como se dice coloquialmente, cuando se da papaya. Así que muchas gracias, Rodolfo, Edgar. De mi parte no tengo nada más, agradecerle a nuestra audiencia por su asistencia el día de hoy, invitarlos dentro de 8 días y recordarles que finalizando el mes de febrero vamos a certificar estos 4 jueves del mes de febrero en los que hemos hablado del tema de las deportaciones hacia Latinoamérica y sus consecuencias. Lo vamos a certificar como un seminario internacional, toda vez que hemos tenido aquí analistas de alto calibre, de alto nivel, y nos da esa potestad de hacerlo. Así que quienes estén interesados en certificarse, bien pueden escribir a mi correo presidentecolombia@aimse.org, presidentecolombia@aimse.org, y ahí tomaremos contacto con ustedes. Muchas gracias. De mi parte, le cedo el micrófono a Edison para que vayamos haciendo el cierre. Edison. Siempre me pasa en vivo, discúlpenme. Rodolfo, muchas gracias por tu participación. Henry, Edgar, igual, un lujo haber estado con ustedes. Sí quisiera escuchar tu mensaje final en lo que tiene que ver justamente con lo que hemos estado hablando, y si tienes algo que acotar, por Rodolfo, por favor, te escuchamos. Muchas gracias. Solo te quisiera agregar algo, Henry. Las remesas ayudan al Producto Interno Bruto. Entonces, el Producto Interno Bruto de los países se va a ver desmerecido. Va a ir bajando mucho, y entonces los políticos ya no van a poder presumir tanto de sus éxitos financieros, porque al fin y al cabo es el ciudadano de a pie, como diría Edgar otra vez, el que produce y el que trae los impuestos al país. Estoy muy honrado, muy agradecido que me hayan invitado, y nuevamente estoy a sus órdenes. Feliz noche. Muchas gracias. Muchas gracias, Rodolfo, Henry. Edgar, ¿algo más al finalizar? No, pues nada más agradecer de nueva cuenta, Edison, Henry, don Rodolfo, para tomar esta invitación y pues tomarnos en cuenta como AIMSE Capítulo Guatemala. Es sembrar la duda del conocimiento para seguir creciendo más. Sí, es importante, y recalco eso, ¿no? Lo que justamente decía Rodolfo hace unos minutos atrás. Hay que salir justamente de esta ignorancia a través de estas cosas, levantar la voz, que la gente levante la voz a través del conocimiento, amigos. Es la única forma en la que se puede salir adelante, porque si no, vamos a sucumbir, y más que nada aprender de las experiencias, que también decía Rodolfo, ¿no? Quien no aprende de sus experiencias, pues está destinado a fracasar. Dinos, Rodolfo. Solo como anécdota, ¿sabes a qué edad entré yo a la universidad? A los 50 años. O sea que nunca es tarde para comenzar a estudiar. Me llevó 10 años, y a los 10 años ya tenía una licenciatura. Más adelante saqué una maestría. Entonces nunca es tarde para estudiar. Yo te invito, amigo y hermano latinoamericano, a que estudies. Ahora es muy fácil estudiar, especialmente con los sistemas a distancia que hay. Hay que aprovechar la tecnología para prepararnos, porque el futuro no se ve muy prometedor. Gracias. Bueno, espectacular mensaje. Bueno, amigos, muchas gracias. Nos vemos la próxima semana, justamente para cerrar este tema. Que pasen muy bien. Un gusto. Buenas noches. Chao.